Buenos días. Vamos a presentar las jornadas Portocarrero que este año llegan ya a su duodécima edición. Y este año se van a centrar en la muralla, en la cerca Almohade. Como viene siendo habitual, contamos para dirigir esta jornada con el profesor Manuel Pérez y bueno, él nos va a hacer un detallado y exhaustivo relato de el objetivo de esta jornada, cuándo son y para qué se organizan. También tenemos con nosotros a la directora conservadora del museo, que es la gestora también de esta jornada, y al alcalde. Desde el Museo Municipal, pues es un orgullo poder organizar o participar en la organización de estas ya, como ha dicho Esperanza, las 12ª jornadas Cardenal Portocarrero, jornadas históricas, que este año pues están centradas en la muralla Almohade. ¿Y por qué razón? Bueno, en principio porque creemos que se lo merece por sí misma, ¿no? Las murallas, pues por definición fueron en su día monumentos nacionales, declarados monumentos nacionales, y cuando ya se desarrolló la legislación sobre patrimonio histórico, pues también per se son bien de interés cultural, las murallas de las antiguas Medinas y los castillos o usum, como se les llama. Pero además de la importancia que tiene esta muralla y los restos del castillo en Palma del Río, que como todos sabemos pues se atribuyen a época almohade, siglo XII, y pues este año acaban de terminar las obras de restauración de 3 de sus tramos, que son los que coinciden con calle Presbítero José Rodríguez, siempre hablando por ambos lados, por ambas caras, calle Rosales y Fuentesilla de los Frailes. Son 3 tramos de muralla en los que se ha actuado, pues en parte también gracias a la colaboración del Ministerio de Fomento con el 1,5, con el programa del 1,5 cultural, y en las jornadas pues tendrán también su espacio la explicación y los comentarios y las conclusiones de este trabajo de restauración y de consolidación. Bueno, otro hito más en las jornadas, el que ya se hayan hecho 12 convocatorias, pues indica que es un proyecto de interés que está dando frutos, que está favoreciendo el conocimiento del pasado y el patrimonio de Palma. Y desde luego, desde que yo me hice cargo de la dirección de las jornadas, pues hemos procurado poner siempre en relación la temática que se iba a tratar con cuestiones que tenían actualidad o incluso a veces cierta urgencia en la dinámica de Palma, que es una ciudad que en la cuestión de patrimonio y de historia pues está haciendo un esfuerzo importante por la salvaguarda de su patrimonio especialmente. Y entonces, pues dentro de esta línea general, pues con motivo, como ya ha dicho Reyes, con motivo de los procesos de restauración de la muralla, pues hemos visto que sería interesante una reflexión, porque el patrimonio no solamente hay que restaurarlo y conservarlo, el patrimonio hay que vivirlo. Y si todo esto se hace sin que haya una cierta divulgación, sin que los ciudadanos capten la importancia que tiene y hagan suyo este elemento patrimonial, de hecho en eso consiste el patrimonio. El patrimonio es comprender que los legados históricos son nuestros y tenemos que tomarlos como tal y conservarlos. Entonces hay que trabajar en un tema muy importante, que es la divulgación de lo que se está haciendo, porque el hecho de que la cerca, porque me gusta usar este término de cerca, que es bastante tradicional en toda la historiografía cuando se habla de recintos amurallados, la cerca es algo que define mucho la historia de una ciudad. Afortunadamente Palma la ha conservado
y no solamente ha conservado la cerca, sino que cercado está lo fundamental de su patrimonio histórico. Es decir, dentro de lo que es el recinto amurallado tenemos un conjunto de elementos patrimoniales que hacen que ese recinto, muchas veces en otras ciudades nos encontramos vacíos, es decir, son recintos amurallados que prácticamente no contienen nada, pero aquí en Palma hay elementos que nos permiten hacer una lectura del pasado de Palma muy interesante, ¿no? Como sabemos, pues dentro de la cerca está el Palacio de los Portocarreros, o las ruinas en parte del Palacio de los Portocarreros, está la Alcazaba, está el convento de Santa Clara, está la parroquia, es decir, prácticamente los elementos más significativos de Palma están conservados en ese recinto. Y esto para mí es muy importante porque el recinto de Palma, como digo, permite hacer un discurso más allá de lo que es en sí el conocimiento de la muralla, de los tapiales de la muralla. Nos permite ver cómo se ha ido produciendo la historia, cómo un elemento que en principio es defensivo para la población termina siendo defensivo para las clases privilegiadas que se encierran en sus muros y marcan las diferencias con el pueblo extramuros, con el pueblo llano. Y esto nos permite hacer un relato histórico bastante completo en el caso de Palma del Río y que precisamente pues en esta jornada vamos a intentar destacarlo. Es decir, tenemos un patrimonio que se ha conservado muy bien, que está habiendo un esfuerzo importante por la ciudad por conservarlo. Se ha ido recuperando Santa Clara, se ha ido recuperando las ruinas de la Alcazaba, se ha recuperado el Arquito Quemado, que es un elemento patrimonial también muy interesante. Y en la medida en que esto pues se va, es decir, tenemos un cofre con una joya muy interesante y entonces pues hay que ponerlo en valor. Y precisamente en esta jornada lo que vamos a hacer es reflexionar sobre su historia, sobre las interrelaciones que tienen estos recintos amurallados. La verdad es que Andalucía tiene un proceso de configuración de cercas. En la época almohade hay muchísimas, incluso las grandes ciudades fueron cercadas en estos momentos. Entonces, estudiar el caso de Palma en relación con los demás es una idea fundamental, es una propuesta necesaria, y eso es lo que va a hacer el profesor Ricardo Córdoba en la conferencia inaugural. Luego, en la jornada del sábado, pues tendremos ya lo que digamos es una reflexión más precisa sobre la actuación que se ha realizado, la intervención que se ha hecho con el 1% cultural, 1,5% cultural, donde pues precisamente las personas que han llevado esta intervención pues van a explicarnos el proceso que han seguido. Luego llevaré una breve intervención también con una idea de reflexionar sobre la rentabilización patrimonial de los recintos amurallados. Es un tema que a veces no se comprende muy bien. Existe desde la Junta de Andalucía, pues existen una serie de rutas de recintos amurallados, pero yo creo que en el caso de Palma, incluir a Palma en una ruta es dejarlo simplemente como un episodio, donde el viajero va a visitarlo someramente. El recinto de Palma, como decía antes, por todo lo que encierra y por la unidad patrimonial que tiene, es una meta en sí misma. No es un elemento de un recorrido, sino que tiene que ser una meta en sí mismo y tiene que ser un objeto de especial atención para el visitante, donde cuando venga a Palma tiene que saber que puede estar un día entero viendo cosas en ese recinto amurallado.
Y para esto, pues evidentemente hay que trabajar en la difusión, hay que actuar con las redes sociales, hay que actuar con todos los elementos que permiten dar a conocer al público la riqueza que aquí hay, que no es solamente la muralla, sino... Por eso me gusta la idea de cerca, ¿no? Porque ese recinto nos acerca toda una historia bastante rica, ¿no? Prácticamente tenemos la historia medieval y moderna de Palma, la tenemos encerrada ahí, e incluso yo diría parte de la historia contemporánea, quizá a lo mejor no la más feliz, pero está también encerrada en ese recinto. Y por último, hemos invitado a los profesores de la Universidad de Sevilla, que son muy técnicos en el tratamiento de los tapiales y en el estudio de recintos amurallados, porque se dedican a datarlos, a ver sus problemas de conservación, a ver los procesos de restauración, y los hemos invitado simplemente con la idea de que nos enriquezcan, de que en futuros procesos de restauración y conservación de la muralla pues podamos tener ideas que nos puedan ser útiles. E incluso yo creo que ya han estado viendo la muralla, han hecho algunas propuestas interesantes, como la posibilidad de clarificar con procedimientos rigurosos y científicos, de poder clarificar la datación del alcazaba y la datación de la cerca, por si son de momentos históricos diferentes o son de un mismo momento. Es el debate entre si el alcazaba es almorávide o es almohade, y si la muralla parece ser que es almohade, pero y ellos nos han explicado que es bastante fácil poder hacer un estudio para poder ponerle unas fechas con cierta seguridad. Y creo que con eso pues tendremos un buen panorama de lo que es el conocimiento de la muralla. Y para terminar, pues un caso práctico, que es la visita que ha preparado el doctorando que precisamente está realizando un estudio de recintos fortificados de Andalucía, que es Emilio Navarro, que con esa visita terminaremos el sábado día 6 terminaremos las jornadas, y creo que son de gran interés y espero que tengan eco en la población. Perdón, se me olvidaba también. Vamos a empezar con una exposición donde se va a ver el recinto fortificado y se va a ver también lo que se ha estado trabajando en el proceso de restauración. De manera que yo creo que hemos centrado muy bien el tema y que vamos a analizarlo desde todas las perspectivas que el asunto permite, y creo que eso será bastante ilustrativo para la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo quiero resaltar el valor tan importante que es para nuestra ciudad esta jornada Cardenal Portocarrero. Conocer la historia es una responsabilidad que tenemos, pues, dado que tenemos un compromiso con nosotros mismos. El compromiso con nosotros es saber quiénes somos, de dónde venimos, y realmente tenemos que profundizar en nuestro propio conocimiento a lo largo del tiempo. Por tanto, es importante que existan estas jornadas, y a veces las jornadas tocan o profundizan en elementos intangibles, como puede ser el bagaje que dejó Juan Rodríguez Cabrillo o lo que dejaron los judíos conversos en Palma del Río, en fin, una serie de elementos que realmente pasaron, sucedieron, y que ahora estamos tratando de rescatar en esa memoria, y que por tanto esa profundizar en ello es en elementos ya intangibles porque no existen. Pero en cambio también en otras ocasiones pues lo dedicamos a elementos tangibles, como puede ser en este caso las jornadas que dedicamos, 12ª jornada,
a la muralla almohade de Palma del Río, también del siglo XII, que realmente es un elemento tangible. Lo tenemos aquí, nos propicia mucha historia, profundizar en muchos elementos, pero también al final es un patrimonio histórico-artístico que tenemos en nuestra ciudad, que es BIC, y que por tanto estamos en la obligación de mantenerlo. Esta jornada, digamos que actúa en un planteamiento de retroalimentación, de que no se nos olvide que tenemos esa historia, que tenemos este patrimonio y que tenemos que conservarlo y tenemos que mejorarlo continuamente. Es una obligación, es un compromiso, como decía, con la historia y con nosotros mismos. Por tanto, se va a centrar en este elemento tan importante para la ciudad y tenemos que darle el valor que se merece. Y por supuesto, en esa retroalimentación se hace en un año donde se ha hecho una inversión importante por parte del 1,5% cultural y por parte del ayuntamiento, aportaciones por ambos procedimientos, donde se ha hecho un buen trabajo y donde también queremos someter a análisis ese trabajo, explicarlo y a crítica también sobre el trabajo patrimonial que se hace en toda Andalucía, en este caso, ¿no? Por eso yo creo que esta jornada nos obliga a que cada año pues saquemos un elemento que sea actualidad, porque por sí mismo, actualidad, pero también por las acciones, las actuaciones que llevamos a cabo y la gestión que se realiza sobre ese hecho concreto, y en este caso corresponde a la muralla hablar. El próximo año pues se hablará también de otro tema que también estará de actualidad, seguramente, porque ya se está pensando en ello. Y al final profundizamos en el conocimiento, en la investigación, en el evento científico, y ahí es donde entra en juego la Universidad de Córdoba, ahí es donde entra en juego Manuel Pérez, profesor de la Universidad de Córdoba, que realmente pues ha hecho muchísimas aportaciones al conocimiento de nuestra historia, y además es una persona que está investigando muchísimo sobre Palma del Río. Por eso, aparte de dirigir esta jornada, yo quiero expresarle nuestro agradecimiento por el estudio, la investigación y profundidad que hacen en el tema de la historia de nuestro pueblo, que además, como bien ha dicho, no solamente nos sirve para elementos culturales, educativos, que ya de por sí mismo eso tiene ya un valor extraordinario, sino que además también se convierte en oportunidades cada vez que rehabilitamos el patrimonio. Podemos enseñarlo y también podemos generar actividades económicas, turísticas, que no es nada desdeñable, ni muchísimo menos, sino que también, bueno, como decía, todo se retroalimenta y es uno de los elementos que también nos sirve como para sentirnos cómodos, más cómodos todavía, a la hora de invertir en nuestro patrimonio histórico-artístico. Esa es la clave que tienen estas jornadas. No solamente sirve para estudiar, para analizar, sino también para poner en valor y poner de actualidad un elemento importante de nuestro patrimonio tangible e intangible de nuestra ciudad.